Está con nosotros la presidenta de las empresas maquiladoras del Paraguay. Ella es la señora Karina Daer. Acompáñame, vamos a conversar con ella. Bienvenida, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo le va? Por favor. Qué privilegio tenerla aquí. Muchas gracias. Esa introducción, Dios mío, hicieron re la tarea. 10, 10, 10. ¿En Fue serio? acá, sí. Ay, qué gusto. Encima le teníamos a la profe ahí escuchando, ¿eh? Sí, estaba tomando nota de que estaban contando. Qué bueno, son 27.000 empleos, presidenta. En forma directa, sí, pero ese es un reporte que fue emitido por el CENIME, el Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación, al mes de julio. Ok. Entonces, todavía tenemos que esperar el reporte de agosto y, por supuesto, el último tirón, que es el cuatrimestre. Qué maravilla. Estuve investigando su perfil en LinkedIn, en la red social, y me llamó la atención la descripción de su perfil, que dice apasionada por la industria. Sin duda. Qué lindo. Esa es una de Me mis llamó la características. Sí. Y bueno, ¿cómo me identifico, verdad? Porque realmente el gremialismo es mucha pasión. Aquí Sí. es todo voluntario y entonces... Me encantaría, estábamos hablando de ese triángulo, ¿verdad? Del sector público, del sector privado, las empresas y la sociedad civil, que es representada por el gremio, por Exacto, por las asociaciones. ¿Cómo usted ve ese trabajo? Bueno, creo que se ha armado una sinergia muy interesante después de muchos gobiernos, de muchos pasos, de muchos sectores que han pasado por diferentes evoluciones y se ha consolidado hoy en día. Creo que se vio la dependencia, esta APP tácita que existe entre nosotros, que ha generado muchas cosas positivas. Muchas de ellas son estas inversiones extranjeras que se han instalado o inversión de industria nacional que se ha conectado con estos inversores extranjeros que han llegado a nuestro país. Y bueno, ¿qué quiere hacer un empresario cuando llega a un país? Es encontrar a un empresario con quien hablar realmente de los temas que nos en realmente cómo funciona la contabilidad, la parte financiera, la parte logística, la parte de transporte, la cultura local. Entonces, ahí es donde nosotros entramos y jugamos un rol muy importante. Qué importante, me encanta. Y hablando de la industrialización, el régimen maquila, ¿en qué consiste? Justamente escuchaba que Diego Sí. estaba explicando y consiste en importar materia prima, procesarla y exportarla. Y un aditivo interesante también es que no solamente lo hacemos con bienes tangibles, sino también intangibles, ¿verdad? Ok. Maquila de servicios que ha dado y es una de las fuentes más grandes de dar empleo joven, empleo juvenil, principalmente las call centers que tenemos aquí. Okay. En el foro Maquila que tuvimos el lunes estaba uno de los CEOs LATAM regional de Alórica, una empresa norteamericana de call center que brinda servicios a grandes marcas internacionales, y comentaba que ellos vinieron a Paraguay tímidamente para captar y ver cómo funcionaba el recurso humano paraguayo, que es diferente a otros países, por supuesto, y empezaron con 200 funcionarios. Hoy están con 400, se inauguró en febrero, 3, 4 meses después, y proyectan llegar a 600 para diciembre. Entonces esas son expectativas y esos son casos de éxito para nosotros, Claro. ¿verdad? Que venga una empresa de call center me parece algo muy meritorio, algo bueno está pasando también en el recurso humano. Creo que cada vez más gente habla inglés, más jóvenes hablan inglés. Si uno compara con el pasado, eso ha cambiado mucho. Algo que yo siempre remarco es que hace 30 años teníamos cerca de 20.000 estudiantes universitarios y hoy son alrededor de 300.000. O sea, el nivel educativo ha crecido mucho. Sin duda hay mucho todavía que mejorar. Y hablamos un poquito de los tipos de industrias de la maquila. Uno piensa en maquila y le viene seguramente a más de un televidente a la mente empresas de confección industrial, autopartes, pero no son las únicas. No son las únicas, y volviendo al punto de la educación, para remarcar nomás lo que decía esta persona importante para el rubro, para el sector, que debemos fomentar e intensificar el portugués.
que lo tomamos como a la ligera, y es un idioma tan importante que se necesita y que estas multinacionales están buscando cómo ingresar al mercado brasilero y encuentran en Paraguay todas estas oportunidades y el idioma, ¿verdad? Claro, Que se habla mucho el portuñol, pero no intensificamos en que se hable, se lea y se escriba correctamente, que podría ser una opción, ¿verdad? Inglés o portugués por la cercanía de estos países. Fundamental. Hace poco tiempo me tocó un caso parecido en una empresa donde yo estaba trabajando, que necesitábamos un call center, una persona que hable bien el portugués, y entrevistamos virtualmente a personas de la frontera, del Salto del Guairá en este caso, y hablaban un portugués perfecto. Eso es genial, sí. Eso es fantástico. Y justamente está siendo un polo de inversión interesante también para ese sector y ese rubro. Volviendo a los sectores, tenemos el rubro de plásticos y sus derivados, empresas que han llegado para hacer juguetes y que se han diversificado de una manera extraordinaria, ingresando a la parte de mobiliarios, de hogar, jardinería, cocina, productos gastronómicos, ¿verdad? Ni qué decir de salud después de la pandemia, y bueno, que han impactado también la parte de comestibles, aceites, biocombustible, metalúrgico. Es que tenemos una diversificación de más o menos 23 diferentes productos que se hacen desde aquí. Qué bueno, qué maravilla. Señor Diego Martínez. Karina, un gusto tenerte aquí en América. Bienvenida siempre. Muchas gracias. Karina, ¿cuál es la participación o protagonismo de la mujer, además de vos, que ya sabemos que sos un rostro conocido y de prestigio dentro de la maquila, pero más internamente en su funcionalidad en diferentes esferas que tiene la maquila? La mujer en la maquila, ¿qué datos tenés? Me encanta esa pregunta. Y lo mencioné en mi discurso el lunes frente al presidente de la República, remarcando toda la injerencia que tiene este sector, además de la formalización de la inclusión financiera a los jóvenes de entre 18 a 25 años de edad. Un 44% de esta fuerza laboral está compuesta por mujeres, y es un número que no sé si hay otros sectores que no sean netamente dirigidos a mujeres que pueda decir. Entonces nos enorgullecemos y es algo que trato también de visibilizar. Karina, y la otra pregunta, este año se anunció desde incluso el propio presidente de la República, acá estuvo presente el ministro de Economía, el valor del grado de inversión. Para la maquila, ¿cuánto impacta que Paraguay haya entrado dentro de ese círculo? Al ser industrias de exportación, por supuesto que tiene un impacto muy positivo, pues la mayoría de estas inversiones y las matrices de hecho se encuentran en el exterior, y qué empresario viene o busca un lugar donde asentarse que no le pueda dar al menos un crédito a ese proyecto, a esa inversión que va a realizar, valga la redundancia. Entonces esto como que va fomentando y va cimentando las cosas que nosotros hablamos, las oportunidades y bondades que ofrece el Paraguay, además de tener esta evaluación tan importante económica que es valorada en todo el mundo. Nosotros somos nosotros hablamos mucho, intentamos siempre ver con optimismo lo que sucede en nuestro país, y sabemos que tenemos energía renovable, una baja presión tributaria. Usted ha de manejar todo el día porque estamos intentando vender nuestro país siempre. Ahora, ¿cuál usted cree que es el desafío? ¿Dónde está quizá lo que a un empresario, un inversionista extranjero dice, voy a ir a abrir una empresa maquiladora en el Paraguay, pero hay un tema que no termina de cerrarme? ¿Dónde está el desafío que es donde tenemos que trabajar? Para contrarrestar un poco lo que estás diciendo, lo más importante y lo que siempre nos lleva adelante, aparte del incentivo fiscal, la energía, es la fuerza laboral, nuestra mano de obra. Una de las mayores ventajas, y lo que finalmente
termina cerrando ese círculo de interés del inversionista o del que quiere producir o el que quiere hacer servicios en Paraguay, es la mano de obra paraguaya. El paraguayo tiene la cultura del trabajo y ya lo han mencionado anteriormente en otros programas, que sabemos trabajar, que nos gusta trabajar, que no estamos acostumbrados a depender y que nos venga de otro lugar que no sea el trabajo. Por otro lado, algo que siempre así es chocante cuando llegan y encuentran es la infraestructura, ¿verdad? La falta de inversión en obras, que no tenemos viaductos, que no tenemos puentes, que no tenemos conexiones, ¿verdad? Ahora, después de 50 años, por fin vamos a tener otro puente que nos conecte con Brasil. Eso es algo que, ¿cómo es que Brasil está al lado y es nuestro mayor aliado comercial, económico, y tenemos un puente y ahora vamos a tener 2 puentes? Entonces, ¿qué pasa? Y con Argentina, ¿verdad? O sea, con Posadas, ¿cómo nos conectamos? Y Eso la inversión de las ciudades, los municipios. Suma a la hora de tomar una decisión un empresario. Es importante porque es la primera impresión. Llegan y desde que se bajan en nuestro aeropuerto, los carruseles que no entienden cómo es que hasta el maletero tiene que empujar a veces las cintas, ¿verdad? Entonces, son pequeños detalles que hacen la diferencia. Sí, y que me parece que es gestión, que es gestión que se podría mejorar mucho más. Karina, me interesa mucho ese punto que estabas destacando. Quizás hay un tema, ¿verdad? Que creo que incluso el presidente en algún momento habló de una mediterraneidad, pero a nivel como conceptual, ¿verdad? No solamente de lo geográfico. ¿Qué falta crees? ¿Nos puedes contar cómo es que Paraguay realmente se puede mostrar competitivo? O si nos nombras alguna de las industrias que están, porque yo creo que a nivel interno hay como mucho descreimiento de lo que podemos lograr, y sin embargo son varias las empresas que vos mencionás que ya están operando en Paraguay, que sus matrices le piden a Paraguay que gestione acá su producción. ¿Nos puedes nombrar algunas como para levantar un poquitito el ánimo, el espíritu, de decir quiénes son los que apuestan por Paraguay y qué otro tipo de empresas podrían apostar para venir a hacer maquila aquí? Qué buen punto, Claudia. Realmente la Expo Maquila nace hace 8 años, que hubieran sido 10 ya si no hubiera sido por la pandemia, en el afán de mostrar y visibilizar la labor y las empresas que han tomado en serio venir a instalarse en Paraguay. En ese afán es que nace. Dijimos, ¿por qué no mostramos lo que estamos haciendo? ¿Por qué piensan que hay una baja calidad o que se producen productos de tercera aquí? Nosotros no somos, no voy a decir otro país, nosotros hacemos productos de calidad, nuestra mano de obra es competitiva, tenemos las bondades de un país que puede ofrecer eso y tenemos los vecinos, entonces ¿por qué no? Ahí nace este concepto de visibilizar. Tenemos matrices y empresas que están operando desde Alemania, que una de ellas es Leoni, que está instalada en más de 26 países. Aquí ya tienen casi 1.200 funcionarios y todavía con proyección de crecer. El año pasado cumplieron 10 años y el CEO multirregional vino a esta inauguración y comentaba que es el que menos rotación de personal tiene y el que es más competitivo. Estamos por encima de países africanos que están sedientos también de cualquier trabajo y que no dejan su puesto por nada, y todavía les llevamos como un 8% por encima a esa fuerza laboral. Japoneses, coreanos, Vernon, que está exportando su Wet Blue, cuero, a Australia, a Singapur, a países desconocidos. Y bueno, que estamos saliendo también del Mercosur, no solamente nos enfocamos en los vecinos, que es prioritario por la cercanía y los costos, pero también estamos exportando al sudeste asiático, a Europa del Este, a los países europeos y americanos, por supuesto. Claro, fundamental eso. Uno piensa, normalmente la mayoría de los empresarios tienen, y los paraguayos en general, el concepto del libre mercado, ¿verdad? Lo que se dice ideológicamente en política de derecha, ¿verdad? El libre capital. Hablando un poquito de eso, ahí se junta un poco la industria. La industria nacional necesita protegerse un poco en ese sentido. Si uno mira un poquito el pasado, en los años 90,
la industria textil, ¿verdad? La confección industrial generaba fuentes de trabajo, más de 50.000 fuentes de trabajo, ¿verdad? Eso por diversos factores que tienen que ver con el tipo de cambio, etcétera. Ha cambiado y hoy lo que representa es mucho menos. ¿Existe algún plan desde su perspectiva? ¿El gobierno tiene algún plan de recuperar eso? Por otro lado, vemos productos que ingresan desde China a mansalva en todo nuestro mercado. ¿Cómo usted ve eso? Eso es algo que se está lidiando desde la UIP, tratar de combatir y que en este gobierno se tomó muy en serio las confiscaciones que se está teniendo, los allanamientos, las órdenes. Realmente nos impresiona. Recibimos fotografías y ese reporte constantemente, diariamente por parte del DENIT, que está haciendo un esfuerzo interesante y que nos ayuda, nos impulsa a seguir produciendo aquí. No hay un plan. Lo que sí comentaba también yo en mi discurso es que no tenemos un techo. La maquila tiene tanto para ofrecer, tanto para crecer. Y el atractivo que hicimos este año y que tratamos de traer es a más industriales a nuestro sector para ingresar a la modalidad de ser maquiladores por capacidad ociosa. Siempre escuchamos que hay plagueos, que hay quejas, que no tienen clientes o no encuentran mercados. Bueno, aquí estamos, señores. Nosotros tenemos los clientes. Ustedes traen los productos que les queda, que no pudieron ubicar, y traten de ingresar a nuestra cadena por la modalidad de producir bajo la maquila por ocio. Que es muy interesante. Y tuvimos una rueda de negocios, más de 765 empresas se inscribieron para entender, para conectarse, y creemos que van a salir proyectos interesantes de esto. Qué interesante, hay una luz ahí que me encantó eso, Presidenta. Diego Martínez. Una última, por lo menos, Karina, de mi parte. En el sector maquila, ¿está afectándonos la bajante del río Paraguay? Y si les afecta, ¿cómo están tratando de paliar esto, que es un fenómeno natural que se da no solo en Paraguay, en Brasil y en otros países? ¿Afecta o no la bajante? Bueno, ahí está un punto muy interesante de por qué somos claves a la hora de conversar con estos interesados en invertir en Paraguay. Porque nosotros trabajamos con una planificación financiera donde ya prevemos cuáles son los puntos débiles de la inversión y principalmente de la exportación de estos productos de donde vamos a producir, ¿verdad? Valga la redundancia. Paraguay tiene eso, la mediterraneidad, que hay que planificar y que hay que estudiar, que hay puntos de bajada de río y puntos donde están normal los costos. Entonces, esto ya está estipulado y ya está planeado en nuestras finanzas. ¿Afecta? Claro que afecta, porque siempre suele haber algún componente, algún aditivo a esos costos que, aunque estén planeados, igual afectan, ¿no? ¿Verdad? Te causa un impacto, pero ya figura en la planificación financiera que va a haber un sobrecosto de exportación por esa causa. Lo que entiendo entonces, Karina, es que si yo estuviera, por ejemplo, interesada tengo una industria, tengo capacidad ociosa, me puedo acercar a la cámara que vos estás presidiendo y yo voy a recibir un asesoramiento incluso financiero de cómo yo podría viabilizar el negocio. Nosotros no somos el sector regulador, el equipo técnico del Ministerio de Industria y Comercio. Ahí hay un departamento de maquila que hace ese trabajo, pero sí nosotros guiamos, actuamos de embajadores, mostrándole cómo nosotros hacemos cada uno en nuestra industria, y depende del rubro, del sector, del interesado. Pero sí, les abrimos las puertas, tratamos de que se sientan cómodos, de que entiendan lo que van a hacer. Y me parece que esa ha sido la clave del éxito, era de crecer de 42 industrias hace 10 años nomás. Justamente el ministro de Economía y Finanzas mencionaba que si seguimos manteniendo este crecimiento en los próximos 10 años, le vamos a pasar a la soja en exportación, en ingreso de divisas. Así que atenti, que ahí venimos con todo. Se viene con toda la maquila, se viene con todo. Bueno, Sí.
Se visualizan entonces unos 10 años muy auspiciosos. Para ir concluyendo, me gustaría preguntarle, hace poco vi una tapa de una revista muy afamada en nuestro país, suya, y bueno, me parece que es un ejemplo muy bonito. Si bien es cierto, seguramente hay muchos desafíos todavía en la mujer dentro del área laboral, el campo laboral, también hubo muchos avances y muchos éxitos. ¿Cómo usted ve como ejecutiva, hablando ya en términos de mandos, hay muchas colegas suyas, directoras de empresas, altas ejecutivas, ¿cómo ve eso? Gracias a Dios, ya puedo hacer un grupo de WhatsApp de 2 o 3, porque anteriormente cuando estaba sola era yo. Entonces el grupo eran ellos y yo. Ahora sí han ingresado más mujeres, eso me pone muy contenta y lo más importante es que con el crecimiento de los hijos, porque nosotras somos administradoras también de la casa, del hogar, de la familia, de los hijos, va permitiendo que puedan ir incursionando en las labores o en las tareas que les gusta. Y eso, no perder el pie, tratar de tomar los espacios, es lo que yo siempre aconsejo. Yo sé que cuesta y hacemos sacrificios por demás, inclusive el esfuerzo es doble, porque el mérito hay que demostrar, no solamente la capacidad, sino que tenés que sobredemostrar para que pueda ser tomada en cuenta, pero está sucediendo, es linda esa apreciación y cada vez estamos viendo a más mujeres involucrarse también. Sin duda es importante encontrar esa pasión, como mencionábamos anteriormente, eso que te mueve, ese espíritu que te da vida y bueno, probablemente también son etapas y son momentos. Clarito. Una palabra acaba de decir Karina que igual me gatilló algo. Sobredemostrar. Tenemos que sobredemostrar. ¿Puedes profundizar sobre eso, Karina? Que aunque sepas que está bien y lo estás diciendo correctamente, tenés que hacer el esfuerzo extra de dar más ejemplos, de contar más cosas, de citar a más filósofos, a más artistas, a más personas, para que digan, ah, bueno, sí, sabe, o ah, sí leyó, o sí estudió. Cuando tenés colegas que ni siquiera ¿Leyeron al filósofo? pasaron al tercer ciclo, pero sí tomaban en cuenta su opinión porque grita más fuerte, habla más fuerte, o porque ya está hace mucho tiempo en el rubro. Entonces, para nosotras toma más esfuerzo siempre llegar. Okay. Bueno, me encantó conocer la presidenta Karina Daer, fue un gustazo. Creo que llevamos muchos mensajes auspiciosos, llenos de optimismo. Quedó claro que la maquila es una gran generadora de empleo para nuestro país. Me gustaría cerrar donde nos comparta qué es lo que se viene. Y para mí vale mucho esta pregunta. Me gustaría saber, una empresaria exitosa como usted, trabajando en el sector de la sociedad civil gremialista, ¿cuál es su sueño? ¿Qué quiere que suceda en los próximos años con la maquila en el Paraguay? No solo con la maquila, me gustaría ser un poco más amplia. Creo que el sueño de todo paraguayo de bien es que se haga una buena gestión en la administración pública, porque todos dependemos de eso. Así como me preguntaste anteriormente, que tengas calles transitables, que se puedan planificar, que no se pongan semáforos nomás en todas las esquinas para tapar el tráfico. O sea, podemos proyectar más que eso. Entonces, esa buena administración de nuestros recursos, de nuestros impuestos, es mi sueño. Okay. Gracias, vale muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuvo con nosotros la presidenta de las empresas maquiladoras del Paraguay, Karina Daer.